Hola, hermanos, bienvenidos. Hoy vamos a aprender más de la palabra de Dios. El día de hoy vamos a aprender qué enseña la Biblia acerca de la salvación. Salvación, la palabra salvación. Esta es la seña, salvación. Empecemos. La primera cosa que necesitamos entender es qué enseña la Biblia. Lo primero es cómo Dios nos ve a nosotros. ¿Cómo nos ve Dios? Dios nos ve llenos de pecado. Dios nos ve a nosotros llenos de pecado, llenos de maldad. La Biblia nos dice en Romanos capítulo 3, versículo 10, nos dice que todos nosotros somos pecadores. Así es, y en Romanos capítulo 3, versículo 23, nos dice que como todos somos pecadores, estamos lejos de poder entrar al cielo. No podemos entrar al cielo, estamos lejos de él. Es importante conocer qué más nos dice la Biblia. La segunda cosa que necesitamos saber que dice la Biblia es que la paga del pecado es muerte. ¿Qué significa muerte? La muerte del cuerpo, pero también la muerte del alma. Pero, ¿por qué hay pecado en el mundo? ¿Ustedes recuerdan el primer hombre y la primera mujer? Adán y Eva. ¿Recuerdan? Así es. Los dos decidieron desobedecer a Dios. No obedecieron a Dios, no obedecieron el mandato que Dios les dio y Dios envió castigo. La paga del pecado, un castigo, y así el pecado entró en el mundo y pasó a todas las personas. Toda persona nace con pecado. Ha pasado de generación en generación. Pero Dios nos ama muchísimo. Dios no quiere que nosotros estemos lejos de Él. Porque el castigo por el pecado es un lugar llamado el infierno. Es un lugar de castigo, de fuego. Y es verdadero. Pero Dios nos ama muchísimo y Dios envió a Jesús para que cambiara de lugar con nosotros. Y Jesús nos ama tanto que dio su propia vida por nosotros. Él murió en la cruz, sufrió el castigo que nosotros merecíamos. Él murió, fue sepultado, pero al tercer día resucitó de los muertos. Jesús está vivo. Él está vivo ahora. Jesús nos ama y nos invita a que recibamos ese regalo precioso de salvación y el perdón de nuestros pecados. Toda persona que cree en Jesús e invita a Jesús a que entre a vivir a su corazón, es salvo. ¡Qué bendición grande! En la Biblia dice que toda persona que cree en Jesús como Salvador y que lo acepta y lo recibe en su corazón, es salvo. Dios perdona todos los pecados. Y así podemos entrar en el cielo, estar junto a Él. Es importante conocer qué dice la palabra de Dios. Lo primero que necesitamos entender es que nosotros
somos pecadores, de verdad somos pecadores, nuestro corazón está lleno de pecado. Necesitamos arrepentirnos y decidir aceptar a Jesús, pedirle a Dios que perdone nuestros pecados. En Romanos capítulo 10, versículo 9 al 10, nos dice: si nosotros creemos que Jesús es Dios y que Dios lo resucitó de entre los muertos, si nosotros lo decimos con nuestra boca, en oración le pedimos a Dios que por favor perdone nuestros pecados, Dios es fiel y va a perdonar todos nuestros pecados. Cuando Dios ve a una persona que se ha arrepentido y ha aceptado a Jesús en su corazón, cuando Dios ve, no ve el pecado de la persona, nada, solamente ve la preciosa sangre de Jesús. ¡Qué bendición grande! Pero pregunta, ¿cómo podemos aceptar a Jesús y ser salvos? Lo primero que necesitamos entender es que nosotros somos pecadores. Lo segundo, necesitamos entender que Dios nos ama y Jesús murió por ti, cambió de lugar contigo, murió en la cruz, fue sepultado y al tercer día resucitó. Si tú crees que Jesús tiene el poder para perdonar tus pecados, eres salvo. Porque con el corazón se cree para salvación. Es importante. Lo tercero, necesitamos hablar con Dios, orar y pedirle a Dios en oración: Señor, por favor, yo entiendo que yo soy pecador, necesito que perdones mis pecados, yo me arrepiento, por favor, sálvame, escribe mi nombre en el libro de la vida, mi alma pertenece a ti. En el nombre de Jesús, amén. Si tú haces estas tres cosas, tú serás salvo. La Biblia es verdadera. Y te invitamos a que sigas aprendiendo más de la Biblia. Pronto vamos a tener más videos para seguir aprendiendo más de la Biblia, las cosas básicas e importantes. Dios les bendiga. Gracias por ver el video. Chao.